Muy buenos días. Estoy en un balconcito muy bonito, pero hay bastante ruido en la calle. Espero que no sea un impedimento grande para escuchar. Hoy reflexionamos del Evangelio de San Lucas, en este día miércoles 6 de noviembre de 2024, 31 del tiempo ordinario del ciclo B, en el capítulo 14, versículos 25 al 33. Caminaba con él mucha gente y volviéndose les dijo: si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Porque ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea que habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey que sale a enfrentarse contra otro rey no se sienta antes y delibera si con 10.000 puede salir al paso del que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando está todavía lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Pues de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Una palabra dura y que genera mucho escándalo dentro de la misma iglesia. Hay traducciones bíblicas que la palabra odiar la cambian por posponer. Y muchas veces he escuchado prédicas en donde se habla de suavizando la palabra, que en realidad no es odiar. No. Acá no hay que suavizar nada. La palabra es odiar. Odiar. ¿Y odiar en qué sentido? Cuando nosotros nos corrigen nuestros padres, los odiamos y deseamos que se mueran. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Lo tenemos en el corazón. Pero este odiar, que el Señor sabe por qué emplea la palabra, tiene un sentido diferente. Porque hay que renunciar a todos tus bienes para seguir al Señor. Y uno de los grandes bienes que tenemos son nuestra familia. Pero si tú vas a servir al Señor, vas a tener que renunciar a esos afectos familiares, porque tendrá que ser el Señor primero. Y en ese sentido es odiar. Por ejemplo, no es mi caso, yo siempre hablo de mi caso, pero esta vez no es mi caso. Un muchacho que siente el llamado vocacional a ser presbítero. Lo habla con sus padres y su padre se enfurece porque tenía proyectos para él de medicina. Y la madre se pone a llorar porque es el único hijo varón que le quedaba en casa. Y las mamás inconscientemente siempre procuran que uno de sus hijos varones se quede con ella para cuando falte el padre la sostenga. Y aunque es cruel decirlo, esa es la verdad. Muchas veces nuestros progenitores piensan en sus proyectos por encima de lo que es la voluntad de Dios e incluso lo que puede llegar a ser nuestra voluntad. En ese caso, este muchacho tiene que odiar esos afectos, esas ataduras sentimentales, familiares, esos lazos familiares, y dejarlo todo para seguir la voluntad del Señor. En el caso mío fue diferente, porque el hecho de entrar a la iglesia fue un alivio para mi familia, y cuando yo dije que me iba de cura no lo podían creer que Dios fuese capaz de elegir a una persona como yo, pero cuando estuvieron en mi ordenación, mi padre y mis hermanas mayores, mi mamá no pudo venir porque estaba con Alzheimer, se sorprendían de lo que le decían de mí. Y vieron que el Señor realmente había hecho milagros en mi vida. Y eso sirvió para que ellos también, que en un principio no estaban muy convencidos
incluso mi padre no era muy de iglesia, hasta se compró una Biblia y empezó a leerla para conocer un poco más al Señor. Porque eso que a mí me sucedió le pasa a cualquiera que sea capaz de renunciar, de odiar a su padre, a su madre, a sus hermanas, incluso su propia vida, por seguir al Señor. Porque es tanta la vida que esa persona después desparrama, que al final todos los que en principio estaban en contra se alegran. Y los únicos que siguen atacando son aquellos que, por desgracia, no tienen el don de Dios para descubrir la gracia santificante que Él nos da. Esta palabra es literal. Ahora, cada cual sabe en qué medida tiene que odiar, en qué medida tiene que dejar las cosas. Porque hay algunos, claro, tú si estás casado, tienes 4 hijos, no vas a odiar a tu mujer, a tus hijos y tu trabajo y te vas a ir a predicar como un loco por el mundo porque se te dio la gana. Porque para eso también hay un discernimiento de la iglesia. Pero sí como familia, quizás tengas que dejar tus comodidades, como pasó con las 4 familias con las que yo evangelicé en el norte de Chile, en medio de las tomas de los campamentos, de los tugurios, que incluso había un ecuatoriano y una colombiana que vivían muy acomodados en Estados Unidos y se vinieron con sus hijos e incluso tuvieron un hijo en Chile. Mexicano que tenía un muy buen negocio y dejó sus negocios por venir acá. Una familia panameña, unos ecuatorianos que vivían en Ecuador y dejaron sus cosas por venir a vivir acá. Y el Señor, que es generoso, no los hizo vivir en precariedad precisamente. Dejar todo, acuérdense que el Señor dice, quien deja todo por mí tendrá 100 por 1 aquí, con persecuciones, porque no te van a entender en tu familia, pero también la vida eterna. Esta palabra es para meditar. Acabamos de pasar la festividad de Todos los Santos. Todos los santos se la creyeron. Y los fieles difuntos también se la creyeron. A ver si nosotros nos atrevemos a vivir también conforme a la voluntad de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga.